Muy buenos días con todos los espectadores de Trivium Política. Bienvenidos a nuestra cuarta edición de la revista digital Trivium Política. En este canal, en este medio de discusión, de análisis y de debate, hemos venido teniendo ya la participación de destacados actores en los temas que hemos tratado. Han sido debatidos, han sido discutidos ya los temas de educación, temas de salud, temas de desempleo. Y ahora, por supuesto, le toca el tiempo al tema de la seguridad nacional o la represión en tiempos de COVID. El día de hoy contamos con la participación de dos destacados profesionales en su materia. Contamos con la presencia de la ingeniera María Dolores Santos, ingeniera y experta en seguridad multidimensional, experta en seguridad nacional, experta en seguridad industrial, experta en seguridad individual y colectiva. Y por otro lado tenemos la presencia de nuestro compañero y amigo Billy Navarrete, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, por los Derechos Humanos, con quien he tenido el gratísimo honor de trabajar en un caso en concreto que gracias a Dios pudo salir victorioso. Billy, María Dolores, muy buen día a todos los ciudadanos que nos están atendiendo, sintonizando a través de la señal de Facebook Live, Trivium Político. Vamos a empezar, vamos a tener una ronda de 4 preguntas intercaladas. Cada uno va a tener un tiempo aproximado de 5 minutos para responder las preguntas. En el supuesto no consentido o en el supuesto de que no se tomen los 5 minutos para responder cada pregunta, al final incrementaremos una quinta pregunta. En promedio ustedes tendrán más o menos 20 minutos para hablar cada uno. Sin más, quisiera empezar contigo, Billy. Sí. Primera pregunta. Billy, es claro que en Guayaquil han existido durante los últimos días algún tipo de movilización, han existido algún tipo de manifestaciones en contra de algunas políticas que ha venido tomando el gobierno de manera sistemática, en contra de lo que a percepción de muchas organizaciones sociales y populares es contrapopular, antipopular, es inclusive hasta algún punto bastante crítico. Por ello, mi pregunta es, ¿cuáles son los objetivos de la protesta social en tiempos de COVID? Bueno, buenos días nuevamente a todos y todas. Efectivamente, en la ciudad de Guayaquil hemos vivido escenarios de protesta social bastante intensas en realidad y consecutivas en esta emergencia. Quisiera además agregar que estas protestas, esta acción pública de ciudadanos y ciudadanas, tiene un antecedente también, al menos en este proceso de gobierno, bastante significativo a propósito de lo de octubre, que creo que no vale dejarlo de lado, ¿no? Los hechos de octubre dan cuenta de un descontento bastante extendido y que aún no hemos terminado de examinar. Si bien es cierto, son elementos que sacudieron, los de octubre me refiero, los cimientos del Estado. Todos nos afectamos por esta situación extendida, 12 días de paro nacional, pero luego vino esta nueva situación y parece ser que eso se alejó de la percepción general, y creo que vale la pena no dejarlo pasar. Y en ese sentido yo hago una relación entre ambos momentos, al menos en relación al periodo de gobierno actual. Es decir, hay un deterioro de la credibilidad y de la aceptación de las políticas del gobierno nacional en particular y del Estado en general,
de manera creciente y progresiva. Y en eso cae también lo ocurrido recientemente en Guayaquil, ya en términos de descontento social en relación a las políticas del gobierno frente al estado de crisis sanitaria declarada el 16 de marzo. Si bien es cierto, en Guayaquil ha sido, y en Guayas más ampliamente, el azote mayor, al menos en el Ecuador, y uno de los más altos también en la región de América Latina e incluso del mundo. Lastimosamente hemos sido acá un escenario de una verdadera pesadilla. Y eso, digamos, lo tenemos aún parte del sentido de la convivencia. Estamos realmente en una situación de temor extendido en esto. Si la gente sale a trabajar ahora es porque no tiene cómo llevar alimentos a sus casas, donde tiene niños, donde tiene personas de tercera edad, donde tiene personas con discapacidad. Esa es la realidad en esto. Y lo que especialmente se ha podido distinguir en esta situación, al menos en Guayaquil, es una enorme desigualdad social en la que el mayor peso del daño la están cargando los sectores pobres y populares de Guayaquil. Son esos sectores donde se ven obligados. No es mala costumbre. Y esto es una cosa que hay que repetirla las veces que se deba repetir. No es un asunto de mala costumbre, de mala conducta. Se trata acá de una situación de desesperación de la gente por, digamos, sobrevivir, que lo hace optar frente a una disyuntiva: o me contagio o llevo alimentos a casa, en realidad. Billy, se cumplieron tus 5 minutos. Vamos con usted, María Dolores. La pregunta hacia usted, la primera pregunta para usted es la siguiente. Desde tu experticia profesional, María Dolores, ¿crees que deberían ser las medidas a tomar, cuáles crees que deberían ser las medidas a tomar por parte del Estado ecuatoriano para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos en tiempos de COVID? Gracias, Wilson. Un cordial saludo a la distancia a Vitrio Político, en la persona de ti, Wilson Valero, como editor político, a Evelyn Pacheco, como editora general. Es un honor para mí estar en esta entrevista virtual, en conjunto también del abogado Billy Navarrete. Todas las opiniones aquí expresadas son personales e investigativas, no reflejan las posturas ni posiciones de las organizaciones, instituciones o empresas a las que he pertenecido o pertenezco. Sí. Considerando que a partir del 11 de marzo fue declarado el coronavirus como una pandemia a nivel global, en vista de que la curva proyectaba una alta propagación incontenible, considerando de que ya existían a nivel mundial más de 120,000 personas infectadas y alrededor de 4.300 muertos, casi en 100 países de América y Europa. Es así que hoy actualmente, de acuerdo a las estadísticas y al reporte de la Universidad de Johns Hopkins, a nivel mundial tenemos 5.073.775 casos confirmados, 329.816 decesos, y para Ecuador, con corte el día de ayer, 21 de mayo, 35.306 casos confirmados y decesos 2.939. Lógicamente, tomar medidas como Estado para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos en esta situación ha sido bastante incierta. Tomar estrategias que ha venido de la mano de cambio de ciertas circunstancias, de cambiar ciertos hábitos y costumbres y tradiciones. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud sí ha tomado unas medidas, como por ejemplo está acelerando la investigación y el desarrollo para una potencial obtención de una vacuna, está generando ayuda a los países para tratar de prepararlos y que aprendamos a poder responder. De igual forma, está coordinando una respuesta a nivel mundial. Y de igual forma, tiene medidas para indicar cómo se puede proteger a las personas y para protegernos entre nosotros.
De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas tiene 3 prioridades fundamentales para enfrentar el coronavirus. La primera es poner un alto al fuego a nivel mundial. Es por ello que tanto gobiernos como organizaciones regionales, líderes religiosos, grupos de la sociedad civil y grupos también están dando un alto fuego, sobre todo en países del Medio Oriente como Siria, Afganistán, Arabia Saudita. Segundo punto, ayudar al sector más vulnerable, con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo alrededor del mundo, el declive del volumen de las remesas y el probable aumento de la pobreza a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas ha propuesto paquetes de ayuda global a nivel de la economía mundial. Como tercer punto, la preparación también a nivel de la recuperación post-pandemia, que abarcan justamente abordar temas de la fragilidad, desigualdades y lagunas que dejó improtegida la protección la protección social frente a este entorno. Es por ello que, por ejemplo, países como Corea del Sur, el 24 de abril, anunciaron que ellos, fue su día en el que no llegaron a tener casos ya conformados a nivel de COVID, y ellos tomaron planes incluso planes de acuerdo medioambiental, incluso para la fase de recuperación. Concretamente, se relaciona a la reducción de las centrales eléctricas que utilizan, por ejemplo, como carbono, la reducción de las emisiones, manteniendo un acuerdo incluso bastante ecológico. Es por eso que, por ejemplo, Corea del Sur igual empezó su campaña bastante agresiva al inicio para combatir el coronavirus. China aisló a varias ciudades, construyó países en menos de una semana. Italia decretó el aislamiento en todo el territorio peninsular. Corea del Sur implementó soluciones tecnológicas para mitigar la afectación del COVID. Hay que tener en cuenta también que como estrategia a considerar es expandir y tener en cuenta el rol de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, frente a la pandemia. Impulsar el tema y cuidar el tema de nuestros recursos militares, cultivar el tema de su misión, su doctrina. Y también algo que no nos podemos dejar a un lado es el tema justamente de que hoy en día el crimen organizado transnacional también se está viendo afectado y está buscando otras alternativas también de afectar. Entonces, para ello es también conocer el modus operandi, tener el intercambio de información entre países para poder mitigar este tipo de pandemia que se pueda conducir a través de estos grupos organizados. Cuidar a nuestros jóvenes con educación, de tal manera que podamos evitar que sean absorbidos por estos grupos criminales. Fortalecer la presencia del gobierno en comunidades marginales, que exista cooperación a nivel institucional, salud, economía, para poder enfrentar el COVID. Y aquí viene también un tema interesante, que cada sector, desde el punto privado, sector público, sector civil, debemos unirnos para tener comunicación, colaboración y poder cooperar para poder atender a los más afectados. Y aquí viene también un punto de hablar sobre las mejores prácticas para mejorar el comercio internacional, actualizando incluso el aparato de gobierno. A nivel nacional podemos decir que el 12 de marzo se anunció la emergencia sanitaria en el territorio nacional y el Ecuador tomó algunas medidas preventivas como el cierre de las fronteras marítimas y aéreas. No se permiten actos de aglomeraciones, que no pase más de 30 personas. La frontera terrestre está parcialmente cerrada. Se suspendieron eventos sociales de todo tipo. Se incrementa y se intensifica los protocolos de ingreso hacia las Islas Galápagos. Existió y aplicaron restricciones a las visitas a los centros geriátricos, a los centros de rehabilitación social. Justamente a partir del 6 de abril se estableció el uso obligatorio de la mascarilla, el uso restringido de lo que es hacia los espacios públicos. Algo también que es importante mencionar como estrategia, ya finalizo, como estrategia que han tomado los países es justamente como complemento al número 171 para solicitar citas. El Estado ha implementado plataformas para poder georreferenciar y ubicar
y poder prevenir más contagios a nivel de la población. Y aquí es importante también recalcar que a nivel internacional, por ejemplo, Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, estos líderes en común, todas mujeres, han tenido la habilidad, por sus características en sí del lado femenino, en manejar la estrategia a través de la verdad, la decisión, la decisión en la toma de procesos, el uso de la tecnología y sobre todo el amor hacia su país. María Dolores, te pasaste con 1 minuto 30 segundos. Estamos cronometrizando el Okay. tiempo para cada uno de los panelistas. La otra pregunta recompenso. Sí, básicamente sería la idea. Billy, tú planteas algunos elementos sobre el tema de octubre y creo que es bastante importante poder acoger la realidad nacional desde la perspectiva de octubre. En uno de mis recorridos en territorio a través de Trivium Político para difundir un olvido de la movilización del movimiento estudiantil universitario y secundario, leí varias leyendas que decían octubre vive, octubre es siempre. Por eso me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Billy. Considerando los acontecimientos, lo acontecido, lo suscitado en el mes de octubre en el paro nacional, ¿tienes conocimiento sobre procesos en curso o resultados de casos que se empleó un excesivo uso de la fuerza de la Policía Nacional durante las movilizaciones de octubre y la Policía Nacional está utilizando fuerza excesiva en las movilizaciones actuales? Sí, gracias por la pregunta, Wilson. Antes de responder puntualmente, quisiera señalar aspectos de conceptos a propósito de los derechos que estarían involucrados tanto en octubre como actualmente en la pandemia. Y es con relación a la vigencia tanto en ese entonces como actualmente de estados de excepción, que si efectivamente son atribuciones del Estado para responder a situaciones excepcionales. Es como un instrumento que el Estado se lo guarda para enfrentar situaciones que no son ordinarias, que no son convencionales y que no pueden los mecanismos, digamos, ordinarios responder. Se siente cierta incapacidad, es una confesión de incapacidad ya desde el hecho de sacar ese instrumento que es un instrumento, digamos, bastante sensible, de cuidado por parte de los organismos de derechos humanos a nivel nacional como a nivel internacional. Cuando un Estado echa mano a la suspensión de derechos a través de un estado de excepción, las alarmas comienzan a activarse a propósito de qué es lo que va a hacer el Estado con esa suspensión. Y en ese entonces, como ahora, se han suspendido derechos. Básicamente siempre han sido 3 los que se han repetido en ese entonces como ahora. El derecho a la reunión, el libre tránsito, movilizarse y el derecho a la reunión y a la asociación, perdón. Y esto tiene que ver con restringir lo que está como en el centro de los derechos humanos y es la libertad de opinar sobre la acción pública. Si hay algo que mueve los derechos humanos es aquella atribución ciudadana del individuo con sus capacidades de cuestionar el orden público a propósito que están perjudicando su seguridad, sus derechos en general. Y es esa atribución ciudadana que está en el centro como corazón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la que está, digamos, ahí inscrita en la libertad de manifestación pacífica. ¿No? La libertad de manifestación pacífica es un derecho que está es el núcleo duro de la declaración. Y esto tiene que ver desde la Revolución Francesa, incluso en cuanto a los derechos individuales de la libertad de expresión, de opinión.
de creencia y todo lo que está de por medio de esa esfera individual de derechos. Entonces, no estamos hablando de poca cosa cuando hablamos de la libertad de manifestación pacífica, que es lo que se reclama que se proteja, tanto en situaciones excepcionales como en la que estamos viviendo o como en las que vivimos en octubre. Para ahora, el secretario general de Naciones Unidas nos decía a finales de octubre a finales de marzo que en estas situaciones que no son ordinarias, que son excepcionales a nivel mundial en este caso, son los derechos humanos los que tienen que estar en el centro. Si algo debe de iluminar la decisión política es las garantías a los derechos humanos en esto. Particularmente la Comisión Interamericana ya hacia principios de abril señalaba que en la resolución a propósito de los derechos humanos y la pandemia, que se tiene que garantizar la libertad de manifestación pacífica independientemente de todo. Es decir, la observancia del ciudadano con relación a la acción pública. Se tiene que garantizar la labor de los organismos de derechos humanos y de la prensa. Es decir, no se tiene que acallar la opinión y la libertad de manifestar su descontento, porque eso es un elemento esencial de la naturaleza humana en esto. Claro, siempre en el orden de lo pacífico. Hasta aquí. Bueno, te quedaron 50 segundos, Billy. Bueno. Y compensamos el tiempo. Sí, en parte. Bueno, María Dolores, nos hace una pregunta Carlos Rodríguez. Un saludo para Carlitos, un gran amigo. Carlos nos hace una pregunta y dice: ¿cuáles son las recomendaciones en torno a la ciberseguridad? Sí, bueno, es importante conocer que como país estamos justamente en un proceso, gracias Carlos la pregunta, en un proceso justamente de crear y de establecer una estrategia de ciberseguridad a nivel del país. Y para ello ha habido estudios, ha habido varios grupos y varios sectores institucionales que se han reunido para tratar de armar esa estrategia de ciberseguridad en conjunto también con la OEA. Y sí, básicamente, primero es el tema de manejar una cultura de ciberseguridad, porque podremos ver un país con buenos recursos tecnológicos, recursos financieros, pero si no llegamos a tener una cultura de ciberseguridad, no podríamos protegernos de hoy por hoy los crímenes cibernéticos, que el crimen organizado transnacional ahora lo está manejando desde el ciberespacio también, afectando lo que es esto del quinto dominio, el ciberespacio. Puntualmente para temas de ciberseguridad, hablando a nivel técnico, podemos tener consideración y precaución al probar ciertos sitios comerciales, al realizar, por ejemplo, transacciones, pagos, estar atento a los correos no deseados que nos llegan a nuestro mail, tener precaución cuando nos llega cierto software malicioso para no instalarlo si no lo conocemos, mantener siempre bastante presente la vigilancia de lo que es la ingeniería social y la conciencia cibernética, que esto hoy por hoy nos está afectando. El Ecuador le tocó de una forma mucho más rápida migrar a la parte del teletrabajo, del telestudio, y hoy por hoy es un desafío para Ecuador que todos los ecuatorianos, desde la parte de educación, el trabajo, las industrias, migrar a este mundo de la nube, migrar a este mundo del ciberespacio, en donde implica muchos más desafíos. Posiblemente las empresas de tecnología ya tenían protocolos de prevención y protocolos para poder acceder acá. Sin embargo, ¿qué pasó? Por la emergencia sanitaria hubo empresas que tuvieron que abrir, por ejemplo, muchos puertos, debilitar su seguridad para poder permitir el acceso de la conexión desde los hogares a los trabajadores. Entonces, eso realmente les comento no con el afán de hacer ataques, sino más bien
un afán de tomar conciencia y de que ahí existe, por ejemplo, un nicho de oportunidad también. Recordemos que de las crisis salen las oportunidades, que la empresa, la industria a nivel de ciberseguridad, la academia, propiciar más charlas y más temas de seguridad y soluciones para evitar ser atacados, ser vulnerados por los especialistas en el mundo del cibercrimen. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Puedo seguir acotando algo más? No te escucho, Wilson. No te escucho. Sí, tienes un minuto, María Dolores. Ah, perfecto. Sí, algo también que es importante tener en cuenta que hoy por hoy el desafío también importante es el uso de las tecnologías móviles. El desafío es que incluso puede ser hasta un riesgo laboral el trabajo de transmisión por voz. En el momento que hacemos teletrabajo, estamos transmitiendo un mensaje y eso hace que sea también un desafío para las telefonías. Hoy por hoy yo lo veo como una oportunidad también, las telcos, con el trabajo que hacen, fortalecer su servicio, fortalecer la parte laboral también que ellos tienen y también el servicio que nos brindan a nosotros como usuarios, porque al estar totalmente distantes hacemos uso mucho más alto que antes de las telecomunicaciones, de líneas celulares, conexión a internet. Algo también que es importante, por ejemplo, el uso de los medios telemáticos. Estamos utilizando, por ejemplo, aquí estamos utilizando un aplicativo a través de Google y existen muchos otros en el mercado que hay que hacer un análisis, un estudio de validación para ver ventajas y desventajas y de tal forma que podamos evitar ser vulnerados en nuestras conversaciones, ¿no? Sobre todo en instituciones, por ejemplo, de inteligencia, de seguridad, en donde el nivel de conversación son mucho más críticas, ¿no? Manejar muchos protocolos de seguridad. Ok. Billy, tú planteabas algunos elementos bastante interesantes en tanto y en cuanto a la movilización, a los derechos que tenemos como ciudadanos a movilizarnos de manera pacífica, de manera ordenada, de manera dirigida. Muchos de los dirigentes populares, muchos de los dirigentes sociales han insistido de manera muy persistente en el tema de la movilización con precaución, la movilización con medidas de bioseguridad, la movilización con seguridad, tanto para los que se movilizan como para el resto de ciudadanos. Y dentro de este contexto, a mí me surgen dos preguntas. Y las voy a unificar, las voy a tratar de unificar. La primera es, ¿cuál es el límite que tiene la protesta social? O sea, ¿hasta dónde nosotros concebimos a la protesta social como una protesta pacífica y en dónde deja de ser pacífica y se convierte en una protesta social violenta o violentista? Y la segunda es, ¿existen medios efectivos para denunciar? Yo veía la semana pasada con mucha pena cómo a uno de los camarógrafos de precisamente el Comité Permanente de los Derechos Humanos lo agredían de manera bastante excesiva, por decirlo menos. Veía con mucho dolor cómo a manifestantes no solamente que los agredían de manera física, sino de manera verbal. Yo recuerdo que a una chica la trataron de todo lo peor y de nada bonito. Entonces, mi segunda pregunta va en ese contexto. ¿Existen medios efectivos para denunciar el uso excesivo de la fuerza pública por parte de las fuerzas policiales o militares? Sí, efectivamente, los derechos están interrelacionados y es una de las características de la esfera de derechos humanos. Hay una, digamos, vinculación casi natural entre derechos. La integralidad de derechos es una característica que está en el centro. Y es decir que entonces los 30 derechos de la Declaración están de alguna forma concatenados, ¿no? En esto. El derecho
al derecho al trabajo en relación al desempleo, hace que uno exprese su descontento ante el gobierno y eso puede conllevar la represión. Y ahí hay una violación a derechos humanos de dos derechos, ¿no? La ausencia del derecho al trabajo con relación al derecho a la libertad de manifestación pacífica. Y se conecta tal vez en esto. A ese tipo de situaciones me refiero. Entonces, efectivamente hay una evidencia que se tiene que mostrar y ahí es cuando uno espera que el aparato judicial actúe de forma independiente para que aquel símbolo de la imagen de justicia que mantiene la balanza en una mano y que mantiene la espada en otra funcione. Sobre todo con relación a lo que mantiene la balanza, que esa balanza esté totalmente equilibrada. Y esa presencia de equilibrio, de igualdad ante la ley, tiene que ser obvia, explícita y absolutamente clara en todo momento. Y eso es lo que vemos que efectivamente en Ecuador no somos un ejemplo de una administración de justicia independiente. Hemos estado siempre quejándonos a propósito, por un lado, del trato a propósito de la víctima por parte del aparato judicial en temas como la violencia a la mujer basada en género, que por ahí comenzamos esta reunión en esto, y otros temas, ¿no? En realidad, los grupos especialmente vulnerables tienen una afectación al propósito de exponerse a toda la tramitación judicial. Y ahí hay una parte de un desbalance también, pero en términos también de condiciones económicas. Es totalmente distinto el apaleamiento a chicos suburbanos por irrespetar el toque de queda a finales de marzo por parte de patrullas militares en contexto de estado de excepción, que aquella actos de corrupción que traficaron con mascarillas y útiles de bioseguridad en esto. O sea, hay una desproporción en cuanto a al menos inmediatez para actuar y al peso que el aparato judicial tiene en relación a quién es el infractor. Va a pesar las condiciones económicas y eso me refería a propósito de que esta pandemia ha hecho que, digamos, el peso mayor la carguen las personas de escasos recursos en términos de personas que las vieron agonizar, las vieron fallecer, las vieron permanecer dentro de casa, dentro del ataúd, en medio de la sala durante semanas, ¿no? Durante días, perdón. Discúlpenme, excedí. Billy, disculpa, María. No, vas bastante bien porque eran dos preguntas. Si tú me lo permites, María Dolores, hay una pregunta que me gustaría que la responda en este momento, Billy, y no es una pregunta hecha por nosotros, sino más bien una pregunta hecha por el buen amigo Carlos Rodríguez Arrieta. Entonces, si tú me permites, y luego compensamos el tiempo contigo, le hago la pregunta a Billy. Aló, ¿me escuchas? Ya. Sí. Dice Carlos Rodríguez, ¿qué opina de los derechos humanos para las fuerzas de seguridad? Entiéndase por estas fuerzas policiales y militares. Dice, con todo respeto, una movilización en tiempos de pandemia es un despropósito. Tienes 3 minutos, Billy, para responder la pregunta hecha por Carlos. De acuerdo, y es bastante clara la respuesta en realidad. Los agentes uniformados, independientemente de su uniforme, tienen derechos porque hay una persona que los viste en esto. Y hemos actuado en reclamación incluso de esos agentes que han sido objeto de abusos al interior de los cuarteles desde cuando, digamos, comenzamos a trabajar en materia de derechos humanos. No hay una distinción en relación a
quién es el que, digamos, actúa en perjuicio de los derechos de otro. Somos independientes a la condición política, partidista o religiosa. Nos interesa es el individuo dentro del abuso de poder, de la inequidad con relación al abuso de poder. Y hay agentes de la fuerza pública que obviamente han sufrido violaciones de derechos humanos por parte de sus superiores en esto y donde hemos actuado. Con relación al contexto de la manifestación pacífica, obviamente se tiene que preservar la integridad humana independientemente del uniforme o de a qué agrupación pertenezca la persona. Esto es pensando también en la otra pregunta, ¿dónde queda el límite de la libertad de manifestación pacífica? Es justamente esa condición de ser pacífica. Ahora, con relación al reclamo y al descontento, la normativa internacional de derechos humanos es bastante amplia y permeable a propósito de permitir incluso el insulto, ¿no?, de un ciudadano con relación a las autoridades del orden público. Hay incluso, y esto no es una cosa que la digo de forma personal, en realidad hay toda una normativa que está permeando el hecho de la libertad de expresión, incluyendo el insulto a la autoridad que para el individuo es el que perjudica sus derechos. Hasta ese límite hemos llegado. Ahora, eso está mucho más claro con relación a daños a la integridad personal, me refiero a golpes, me refiero a la libertad de tránsito, por ejemplo, el secuestro de unos manifestantes que tienen de rehén a personas uniformadas, agentes del Estado. Eso es una violación a derechos humanos, sin duda, y hay todo un proceso judicial que se tendría que tramitar para eso. Ahí no hay duda, son hechos categóricos que la norma los incluye en esto. Pero otra cosa totalmente distinta es lo que ocurrió la semana pasada en Guayaquil, a que has hecho referencia, Wilson, a propósito de gente que sostenía su cartel y que estaba distanciado más de 2 metros cada uno, que estamos en la acera, no estábamos absolutamente interrumpiendo el tránsito, estábamos haciendo uso de nuestra libertad de manifestación. Incluso 2 días después de esa actividad del miércoles, unos ciclistas, 20 ciclistas, estaban también en acción de protesta cargando en sus espaldas, en su pecho, letreros, y se les impidió la realización de su protesta. Eso no tiene lógica, en realidad. No tiene sentido. Y lo que provoca la intervención de los agentes de la fuerza pública es justamente romper el distanciamiento que se había pactado entre los manifestantes. Y entonces creo que ahí hay procedimientos que no están facilitando justamente la seguridad personal de las personas en este contexto, ¿no? Billy. Sí. Billy, se completaron tus 3 minutos. Me disculpas por interrumpirte. María Dolores, hay un televidente, Kevin Molina, que nos plantea cuáles serían las medidas a tomar por parte de nosotros como ciudadanos para precautelar nuestra seguridad informática en tiempos de COVID, teniendo en cuenta de que hoy las clases son en vivo, teniendo en cuenta que hoy las reuniones de trabajo son vía telemática, las reuniones con amigos y familiares son por medio de vía telefónica o algún otro medio de internet. Entonces, ¿cuáles serían las medidas a tomar por nosotros los ciudadanos para precautelar la seguridad informática como individuos? Sí, Wilson, realmente ha sido un caso bastante fuerte que desde el punto de vista cultural a nivel de Ecuador nos ha afectado bastante fuerte el hecho de migrar a un ambiente telemático y es justamente también hasta el miedo y el temor que puede existir desde los usuarios de enfrentarse a esta nueva realidad. Como tú bien lo mencionas, el teletrabajo, el telestudio, nos está obligando a movernos a plataformas virtuales. ¿Eso qué implica? Que el ciudadano común y silvestre, el ciudadano común,
llegue a tener incluso tener que comprarse recursos como un computador, como audífonos, como mejorar su plan de internet, cosas que, por ejemplo, estos gastos administrativos no lo veía el usuario final. ¿Por qué? Porque eso lo apalancaba la empresa, la institución en donde trabajaba. Entonces, frente a esto, es mucho más arriesgado la carga operativa y administrativa para el trabajador, porque aparte de cumplir con su función de trabajo, debe también precautelar la seguridad de que lo que está haciendo en su computador, en su casa, en su red, no sea vigilado, no sea hackeado por grupos que se dedican a este tipo de incidentes. Entonces, aquí lo que es importante es también un tema de conciencia, un tema a nivel cultural, como lo mencionaba anteriormente, es mantener la protección a nivel de claves de seguridad en lo que es correo electrónico, cambiar claves de seguridad en todo lo que es aplicativos, mantener el acceso incluso, si bien es cierto, trabajamos en casa y no podríamos permitir que, por ejemplo, familiares nuestros accedan a nuestra información de nuestro trabajo, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta esas protecciones. Entonces, más allá de eso, es también un tema, también manejar la parte emocional y humana que las personas hemos tenido, posiblemente mucho más las personas que no estaban tan acostumbradas a lo que es el teletrabajo, el hecho de psicológicamente adaptarse a un entorno encerrado, de aislamiento, de esfuerzo, de esfuerzo y sacrificio de trabajo, y aparte de ello mantener el tema de seguridad. Entonces, mantener a nivel técnico hablando, protecciones a nivel de, no quiero hablar de marcas, sin embargo, se puede hablar del tema de protección de antivirus en sus computadores para proteger el acceso de atacantes, de evitar el tema de correos no deseados, de spam, evitar acceder a sitios falsos, que hoy por hoy, por ejemplo, incluso tienen información de coronavirus. Ha llegado tanta la desesperación de los usuarios que dicen, quiero buscar un medicamento para el coronavirus, y acceden a información en el internet y les derivan a ciertos links, a ciertos portales, que incluso también se ha visto el tema de narcotráfico y lavado de medicina y lavado incluso de mascarillas, haciendo uso de las redes telemáticas. Entonces hay que tener bastante cuidado a la información, a nuestros niños, tener bastante cuidado por el tema del grooming. Hoy, ese momento es bastante propicio para que los padres cuiden a sus hijos en el tema de qué están viendo en su celular, a qué información están accediendo, porque es fácil que hoy por hoy los adultos mayores accedan a niños hablando en el mismo lenguaje que un niño habla, para tratar de tener el tema del ciberacoso, que es bastante fuerte en nuestros niños, ¿no? Y con ello existe, claro, existe cierta normativa en el Código Integral Penal, en el COIP, ciertos artículos en donde castigan cuando se infringen ciertas leyes, ¿no? Cuando los cibernautas infringen y nos atacan a los usuarios finales. Bueno, me gustaría hacerte una última pregunta, María Dolores. Y es la siguiente. ¿Qué medidas es posible mejorar las medidas de bioseguridad y de seguridad desde la estructura gubernamental? A nivel de bioseguridad. ¿Y cuáles serían esas medidas, no? Sí, por supuesto. Bueno, considerando de que en una entrevista que tuvo el señor ministro Osvaldo Jarrín, él mencionaba que a nivel de, como parte de su estrategia, habían invertido cerca de 200 millones para adquirir equipamiento, incluso contratación de médicos. Como tal, el ministerio y todo lo que es el sistema de fuerza de orden, estuvieron desde el principio netamente preparados para una planificación, para una capacitación en el sistema de sanidad y médico. Ellos, el país como tal implementó el estado de excepción, considerando como foco principal Guayaquil, que es donde justamente fue nuestro epicentro de la pandemia, estableciendo zonas de seguridad para evitar que se siga propagando esta pandemia, considerando una conformación de una fuerza de tarea conjunta, con misiones bastante claras, ¿no? Como la prevención, la contención, la mitigación, la resiliencia
para, de forma mancomunada, trabajar de forma institucional. El COE nacional, por ejemplo, ha hecho algunas, ha tomado algunas medidas, algunas como apoyo también justamente, como por ejemplo, asignar netamente a las Fuerzas Armadas al manejo y gestión en Guayaquil para evitar y que se propague el tema de la escalada de casos allá, generando y considerando que es una zona de seguridad de alto riesgo. Asignaron también lo que es el tema, por ejemplo, a nivel logístico, lo que es los corredores logísticos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno estableció corredores logísticos para asegurar el abastecimiento de productos, autorizando la prestación de servicios de mantenimiento, en reparación de talleres y vehículos a nivel nacional. Ahora, es importante que manejemos bastante claro que este ha sido un impacto a nivel de la salud, a nivel de nuestra economía, incluso la democracia. Nuestra salud ha sido básicamente ya afectada desde tiempo atrás, antes incluso del COVID. Ha habido una afectación tanto a nivel personal, a nivel de nuestros pueblos. Se ha visto bastante afectado Ecuador con esto también de la reducción del petróleo. Hemos visto también que nos ha afectado también el tema de la corrupción, ¿no? El tema de sobreprecios de mascarillas, tema de sobreprecios en lo que es fundas para cadáveres, tema de los kits alimenticios. Esto ha sido también parámetros que han afectado al ser humano, al ciudadano común. Y claro, también ha habido el tema de uso de redes falsas, lo que son los fake news, que también a nivel de ciberseguridad debemos precautelar y cuidarnos, ¿no? No dejarnos caer en este círculo de retuitear o de compartir lo que es una noticia no falsa. Sin embargo, lo que es las medidas de bioseguridad, considerando que es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, de los usuarios, es importante considerar como protocolos, tener claros los conceptos básicos de qué son unas medidas de bioseguridad, tener notificación de casos de sospechosos, realizar medidas de comunicación e información, mantener un control preventivo ante la entrada a las instituciones, hacia las empresas, hacer una gestión de entrada y salida de empleados, incluso de proveedores, personas de todo el core de recursos humanos que forman parte de una institución. Tomar medidas especiales para gestionar incluso personas que están asintomáticas en una institución. Entonces son algunas de las medidas que se podrían considerar y las que obviamente nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ok, muy amable, María Dolores. Billy, una última pregunta. Por lo general, ¿cuáles son los actores o quiénes son los actores que participan frecuentemente en este tipo de protestas? No sé, gremios, organizaciones, movimientos. Sí. Bueno, con relación a lo primero, la Corte Constitucional a principios de abril examinó el decreto de sección del Gobierno Nacional que fue emitido el 16 de marzo. En esa resolución de la Corte Constitucional establece que, por un lado, estaba garantizada la libertad de manifestación pacífica a propósito de todo lo que he mencionado, lo esencial, me refiero en términos de observancia ciudadana, de la acción pública, y lo otro tiene que ver en relación a que no se tolerará exceso de atribuciones por parte de los funcionarios públicos. Y esto concretamente se tuvo esa resolución a propósito de hechos de daños a la integridad física sufridos por personas que habían irrespetado el toque de queda, ¿no? Acá en Guayaquil, en esto. Y lo que cabe en una primera instancia es reclamar esto por las vías convencionales. Es decir, si hay un daño a la libertad de manifestación pacífica como la que sufrió el CDH la semana pasada o los ciclistas 2 días después, o detenciones arbitrarias
ahora veía que ayer un grupo de campesinos fue desalojado, un grupo de campesinos que tenían asentados años en un predio, fue desalojado violentamente de ese lugar acá en la vía Durán Boliche, grupo de campesinos montubios. Independientemente si su asentamiento sea ilegal o no, hay una disposición del presidente que establece que no habrá desalojos, ni de inquilinos, ni de personas en asentamientos irregulares durante lo que dure la pandemia. Eso lo ha dicho el presidente en esto. A propósito de lo que está de por medio, dejar en la vulnerabilidad a gente que está, digamos, legal o ilegalmente asentada en un lugar o viviendo en alguna casa, es agudizar su nivel de vulnerabilidad. En esto. La situación de calle y el lema de quédate en casa es un privilegio de clase que debería ser garantizado en cuanto a la protección a los grupos vulnerables. Me refiero a menores de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad y tercera edad. Ok. Antes de pasar las palabras para que den el último mensaje, me gustaría responder a una pregunta que me ha hecho una muy querida espectadora, María Sol Estrada, que le mando un fraterno saludo y un fuerte abrazo muy cariñoso a la distancia. Bueno, hoy no he usado corbata ni he usado chaqueta porque hoy es el día de Al-Quds, el día de la solidaridad con el pueblo palestino, el día de la lucha con el pueblo palestino, y es muy clásico de ellos no usar corbata. Precisamente por eso, a manera de respuesta, a manera de protesta, a manera de solidaridad para con el valiente y luchador pueblo palestino, el día de hoy he decidido no usar corbata ni chaqueta. Nuestra señora Keila Ranque nos plantea una última pregunta y dice: María Dolores, a tu opinión, ¿es represión estatal o seguridad del Estado? Los policías han agredido a los estudiantes, a los ciclistas, al pueblo que sale a manifestarse. ¿Qué crees tú? Bueno, en realidad lo que es en sí, lo que es el derecho a la libertad de expresión es un tema democrático, pero cuando ya se pasa más allá de actos vandálicos, actos que llevan a la violencia, ya no se podría considerar una democracia. Y eso sí se encuentra tipificado y puede ser penado por la ley. Pero todos tenemos derecho a protestar de forma pacífica, todos tenemos derecho a alzar nuestra voz. Hoy más que nunca, a nivel de los medios telemáticos, a nivel de todo lo que es las redes sociales, es mucho más en boga hacer nuestro ciberactivismo para poder reclamar nuestros derechos en cualquier punto de vista, sea desde el punto de vista ambiental. Les doy 2 minutos a cada uno para que den su conclusión y despedida, Billy y María Dolores. María Dolores, empezamos contigo. Ok, sí, como conclusión también puedo citar que es importante que como país aprobemos la Ley de Protección de Datos Personales, que ahora más que nunca es fundamental nuestra protección de información en este momento de pandemia y post-pandemia. Se encuentran medidas que ha implementado la Alcaldía de Quito a nivel de la ciudad, para el uso de mascarilla, mantener y deberíamos asumirlo todos, ¿no? Hacer uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento, el lavado de manos. Sabemos también que ya existen equipos para hacer las pruebas PCR y que se van a hacer pruebas, hasta 500 pruebas diarias. Eso ayuda bastante para poder estar precavidos y estar alerta de cómo va la evolución. Es importante considerar que en época de crisis vienen las oportunidades. Es allí que como humanos, como personas, en este mundo cambiante, tenemos que adaptarnos a este mundo tecnológico, tener la capacidad de adaptabilidad
en todos los aspectos. Prácticamente con esta pandemia viene un cambio a nivel del entorno mundial, en donde tenemos que adaptarnos a un nuevo estilo de vida, ¿sí? Esperamos que exista también cooperación internacional a través de acuerdos, a través de estados a nivel bilateral, multilateral, que eso es lo que va a fortalecer las relaciones entre países y para los ciudadanos también. El desafío es bastante grande, como decíamos, no solamente se requiere cantidad de recursos tecnológicos, físicos y humanos, es también enfrentar a las amenazas, sino también es importante que los gobiernos con un buen liderazgo apliquen estrategias que manejen, se pueda llegar a una gobernabilidad para poder tener un tema de cooperación e integrar instituciones, tanto a nivel público como privadas, y de tal forma que podamos sumar esfuerzos y poder encontrar la prosperidad a nivel de ciudadanos y de país. Agradecerte, Wilson, agradecer a Billy, a Tribune Político por el espacio, por la oportunidad. Estamos a las órdenes y una vez más es un evento académico. Gracias por la invitación. Sí. ¿No se te escucha? No Wilson. se escucha, Wilson. Billy, tu conclusión y despedida. Sí, básicamente es un mensaje corto que incluye 3 ideas. La primera es una aclaración en realidad, Wilson, y es a propósito de que no soy abogado. Soy licenciado en comunicación social y bueno, con algunas otros estudios académicos, pero abogado no lo soy. Y no es por nada, simplemente quería ahí señalar y corregir, ¿no? Tengo igual que Wilson, muy estimados colegas abogados y en buena hora. Lo otro es solidarizarme con relación a lo que Wilson ha recordado en buena hora a propósito de del ejemplo de lucha, de causa de derechos de los pueblos que nos deja el pueblo palestino. Y esto pensando en algo que he venido mencionando en esta reunión, ya a propósito de las desigualdades sociales, que es un elemento consustancial a lo que no debería ocurrir en términos de derechos humanos. Las desigualdades sociales se viven en el barrio, se viven en una ciudad, se viven en un país, pero también se viven en la constelación de estados. Y acá hay una vulneración al derecho de los pueblos por su condición, digamos. Y eso, digamos, tiene que ver con todo lo que ha venido sufriendo durante décadas. Y lo tercero tiene que ver con algo que María Dolores ha señalado a propósito de la oportunidad que nos brinda esta tragedia, que ha, digamos, cambiado todas las prioridades que inicialmente teníamos como ciudadanos. Y esto es un elemento bastante importante porque deberíamos, a nivel familiar, pero a nivel de sociedad, pero a nivel también de estados, poder identificar cosas que debamos poner por delante y que no necesariamente es el lucro. Creo que la oportunidad no es la posibilidad de lucrarse, como tal vez algunas personas creen. Creo que la crisis no debería generar un enriquecimiento que en este caso sería antiético, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente. Y gracias por la oportunidad. Hasta luego.